Buenas tardes, nos encontramos en la oficina del zoólogo Elias Mechnikov, a quien entrevistaremos enseguida. Buenas tardes, mi nombre es Ilya Ilich Mechnikov, conocido en países de la habla española como Elias Mechnikov. Mucho gusto, nací el 15 de mayo de 1845 en Ivanovka, un pueblito del sur de Rusia, y soy judío al igual que mis padres. Sabemos que usted es una persona muy importante, sobre todo en el área de la inmunología. ¿Nos podría narrar por qué fue que esto pasó? Claro, todo empezó antes de que siquiera yo tuviera 20 años, cuando me dije a mí mismo, tengo la cabeza, la capacidad y el talento natural. Mi ambición es llegar a ser un investigador notable. Bueno, mientras yo estaba en la Universidad de Yarkov, le pedí a uno de mis profesores su microscopio, que no era tan fácil de conseguir en esos tiempos, y tras hacer observaciones claras, me dediqué a escribir trabajos científicos, inclusive antes de conocer a ciencia cierta que era la ciencia. Recuerdo que en esos tiempos solía ausentarme de clases y pasaba noches enteras sin dormir, para poder así enfocarme en la lectura de otros volúmenes como Los cristales de cuerpos proteicos y algunos folletos revolucionarios que, de haber sabido la policía, me hubieran deportado a las minas de Siberia. Junto antes del final del curso, aprendí las lecciones que había descuidado durante todo el año y apresuradamente, gracias a mi excelente memoria, sacaba grandes calificaciones y podía contarle a mi familia que había obtenido la medalla de oro en la universidad. Siempre he sido muy perseverante y tenaz y buscaba día a día superarme por lo mismo. Por lo cual, antes de cumplir 20 años, yo mandaba trabajos a revistas científicas de mis descubrimientos con los microscopios, pero sentía que mi trabajo no era valorado y por lo tanto me daban ganas de morir. Pero llegó el día en que ya no pude más y le pedí a mi madre que me mandara a Alemania, a la Universidad de Würzburg, para poder estudiar la ciencia, en especial el protoplasma. Llegué a Alemania 6 semanas antes entusiasmado, pensando que por fin iban a valorarme. Pero me topé con que por ser judío los estudiantes me recibieron fríamente y regresé a mi casa con nuevos profundos sentimientos de suicidio. Pero me salvó que en mis maletas llevaba un libro de Darwin titulado El origen de las especies. Leí el libro y me enamoré de la teoría de la evolución orgánica, al grado que se convirtió en mi religión y empecé a fundar yo mismo mis nuevas religiones científicas, dejando atrás mis proyectos suicidas. Después de esto, por 10 años estuve recorriendo desde Rusia hasta Italia por muchos laboratorios, hasta que llegué a Helgoland, donde estudié la evolución de los gusanos, que por cierto me hace recordar a ese zoólogo alemán que robó mis ideas, Leukart. A los 23 me casé con mi amada esposa, Ludmila Feodorovich, quien padecía de tuberculosis, y a pesar de los cuidados que yo le daba y de que recurrimos toda Europa en busca de una cura, ella falleció. Recuerdo que en esos tiempos yo me he hecho drogadicto y al morir mi esposa me fui a vagar por España hasta que llegué a Ginebra. Recuerdo que esta adicción me estaba destruyendo y pensé que ya no debía vivir e intenté suicidarme 2 veces, una con una sobredosis de morfina y otra intentando contraer neumonía, pero ambos intentos fueron fallidos. Y fue ese día que vi un farol con muchos insectos revoloteando a su alrededor que me puse a hacer experimentos para comprobar la teoría de la supervivencia del más apto. Y fue donde después fui a la Universidad de Odessa y conocí a mi amada Olga, mi segunda esposa. Me peleé con las autoridades académicas de Odessa y me marché con Olga y sus hermanos a Sicilia, donde instalé un laboratorio en la sala de un hotel que había alquilado. Quería hacer descubrimientos nuevos con microbios y me puse a estudiar la digestión de los alimentos en las esponjas y las estrellas de mar. Recuerdo que mucho tiempo antes había descubierto en el interior de estos animales unas células como errantes independientes, es decir, que se movían de un lado a otro y alargaban una parte de ellas arrastrando el resto tras una porción alargada. Eran como las amebas. Pero llegó un punto en que las veía y dudaba que fueran parte del proceso digestivo. Empezaron a agitarse las ideas dentro de mi cerebro. Fue entonces cuando pensé con estas mismas palabras. Esas células errantes del cuerpo de las larvas de las estrellas de mar, esas células comen los alimentos, engloban las partículas de carmín, pero también deben de comerse los microbios. Nuestras células errantes, los glóbulos blancos de nuestra sangre, deben ser las que nos protegen contra los microbios invasores. Son seguramente la causa de nuestra inmunidad a las enfermedades. Son las que impiden que la raza humana sucumba ante los bacillos maléficos. La siguiente mañana le expliqué mi descubrimiento a unos profesores europeos y recuerdo que hasta el famoso Dr. Virchow creyó en mí.
Fui a Viena a dar a conocer mi nueva teoría sobre la inmunidad, basada en que nuestros cuerpos poseen células errantes que destruyen los microbios. Llegué directo al laboratorio de mi amigo, el profesor Klaus, zoólogo que quedó estupefacto al oírlo. Klaus y sus colegas me ayudaron a nombrar estas células, y las nombré fagocitos, que en griego significa célula que come. Navegué los mares yendo a otros lugares a explicar mi teoría, convenciendo a grandes científicos, pero me di cuenta que necesitaba pruebas evidentes, y decidí estudiar las pulgas marinas que me permitían ver lo que pasaba en su interior, ya que son transparentes. Pude observar cómo sus fagocitos se precipitaban contra las peligrosas agujas, rodeándolas, comiéndoselas, haciéndolas desaparecer. Vi que cuando los fagocitos no daban batalla, los invasores se transformaban rápidamente y se comían a la pulga de agua, envenenándola y acabando con ella. Dándome cuenta de cómo algunos organismos se defienden de los que quieren ser sus asesinos, no tardé mucho en escribir mi trabajo científico llamado La inmunidad de la pulga de agua debido a la ayuda que prestan sus fagocitos. Es un ejemplo de la inmunidad natural porque cuando las células errantes no engloban, digieren las esporas de los fermentos en el preciso momento en que penetran su cuerpo. Los fermentos se desarrollan y segregan un veneno que no solo rechaza los fagocitos, sino que también los mata, disolviéndolos por completo. Entré en el austero Instituto Pasteur e inauguré un espectáculo que duró casi 20 años. Al llegar a París me encontré con que ya era famoso. La mayor parte de los bacteriólogos de Alemania y Austria no creían en mi historia. Me ponían en evidencia en congresos científicos y por la vía experimental. Por un momento casi me desmayaba, pasaba las noches en claro. Volví a pensar en la morfina y de nuevo en el suicidio, y me preguntaba, ¿por qué aquellos antipáticos alemanes no se convencían de que estaba en lo cierto, en la cuestión de los fagocitos? Después me recuperé. Algo pareció hacer explosión en mi cerebro. Me sentí valiente como un león y empecé a dar batalla sobre mi teoría. Fue una disputa que echó los cimientos de lo poco que se sabe hoy en día acerca de la inmunidad. Y siempre dije, multiplico mis experimentos para apoyar mi teoría de los fagocitos. Recuerdo que un bacteriólogo alemán dijo, la teoría de los fagocitos de Menshikov carece de base. Todo el mundo sabe que es posible ver los microbios dentro de los fagocitos. Microbios que han sido engullidos, indudablemente. Pero esas células errantes no eran defensoras, sino simples baranderos que solo se comían a los microbios muertos. Pero en 1891, en el Congreso de Londres, hice experimentos con conejillos de indias con bacilos, y el resultado fue todo un éxito. Con esto, obligué a mis contradictores a admitir que a veces los fagocitos se comen a los microbios perjudicales. Abandoné mi trabajo sobre fagocitos cuando pensé que las enfermedades no eran solo episodios, que no era solo suficiente curar. Es necesario descubrir cuál es el destino del hombre y por qué ha de envejecer y morir, cuando su deseo de vivir es más fuerte. Dediqué mi trabajo entonces a fundar ciencias fantásticas para buscar la explicación del destino del hombre y evitarlo. Recuerdo que posteriormente llevé a cabo otros experimentos, como por ejemplo sobre el envenenamiento producido en nuestro intestino grueso por los microbios de putrefacción. Recuerdo que propuse una teoría acerca de lo innecesario que era este órgano en el cuerpo y sobre cómo este evitaba que viviéramos una vida próspera. Además, desarrollé extensos textos sobre bacilos búlgaros. Como pueden ver, la inmunología tiene sus orígenes estrechamente ligados a la microbiología. Yo descubrí que la función de las células fagocíticas era esencial para la supervivencia de todas las especies del reino animal. Pero ese no fue el comienzo de la inmunología. ¿Saben ustedes que el primer reporte escrito de una infección viral fue en el año 3700 a.C., con un jeroglífico encontrado en Memphis, la capital del Egipto antiguo? Y es impresionante cómo esto ha evolucionado de manera que en la actualidad se ha descubierto que la función de los fagocitos que yo encontré consiste en un eficiente mecanismo de protección específico contra agentes infecciosos y de eliminación de células muertas. La manera en que se habla de la inmunología también ha cambiado. El término macrófago fue asignado por Aschoff en 1924 para referirse a las células fagocíticas y las clasificó en un sistema al cual se le refirió como sistema reticuloendotelial. No fue hasta 1969 que se introdujo el término que se usa en la actualidad de sistema fagocítico mononuclear. El término fagocitosis se ha convertido a su vez en una palabra clave en la inmunología y el mecanismo junto con sus etapas se conocen a detalle. En 1903, Almond Wright describió que la fagocitosis era reforzada por anticuerpos específicos y los denominó opsoninas. Así también se ha descubierto una estrecha relación entre los fagocitos y la inflamación, puesto que la respuesta inflamatoria se presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumatismos, toxinas, calor o cualquier otra causa. El tejido dañado libera químicos,
entre ellos histamina, braquinina, prostaglandina, etc. Estos químicos hacen que los vasos sanguíneos dejen escapar líquido hacia los tejidos, lo que causa inflamación. Esto ayuda a aislar la sustancia extraña de contacto posterior con tejidos corporales. Los químicos atraen a los glóbulos blancos llamados fagocitos, que se comen a los microorganismos y células muertas o dañadas. Este proceso se denomina fagocitosis. Los fagocitos finalmente mueren. El pus se forma debido a la acumulación de tejido muerto, bacterias muertas, fagocitos vivos y muertos. Como pudimos ver en el relato del zoólogo Elias Metchnikoff, hizo muchas aportaciones en el ámbito médico, especialmente en el área de la inmunología, destacando entre ellos el descubrimiento de los fagocitos.